cómics e historietas, uno de los medios de entretenimiento más longevos que existen, con grandes historias de ciencia ficción y de aventura, donde vimos el nacimiento de varios héroes que con el tiempo se volvieron leyendas, siendo conocidos absolutamente por todo el mundo, y actualmente generan las películas más taquilleras de la historia. Y todo gracias al esfuerzo de editoriales que dieron a conocer a estos personajes y sus historias a todo el mundo. Y fue gracias a su esfuerzo que al fin pudimos entender las historias que estaban pegando del otro lado del charco. Acompáñame en este video porque quiero mostrarte editoriales latinoamericanas que lastimosamente fracasaron. Empecemos por una de las editoriales más longevas que tiene México, que es Editorial Navarro, pero dudando. Editorial Navarro no cerró, de hecho sigue viva, lo único que hizo fue dejar de publicar cómics. En eso tienes toda la razón, mi estimado lagartijo, solamente la menciono porque tengo que hablar de Editorial Navarro para dar hincapié a lo que es la editorial de la que hablaremos en este puesto, que es Editorial Vid. Y como ya dije, Editorial Navarro no cerró como tal, simplemente dejó de publicar cómics aquí en México. Como dato curioso, esta fue la editorial que le puso los nombres por los que conocemos a los personajes aquí en México, por ejemplo, el Guasón, Bruno Díaz, a la Nocturna. Esto se hizo con la noble intención de que los lectores mexicanos pudieran identificarse más con los personajes que estaban presentando. Cosa que particularmente a mí se me queda muy grabada en la mente esos nombres y es difícil que yo le diga Joker al Guasón y yo por lo regular le sigo diciendo Bruno Díaz a Bruce Wayne. Vaya, tremendo buzz me recitaste dando. Seguramente a Jasmine le dices las ranas de Ne. Bájale de huevos, pinche lagartijo. Para empezar, no soy tan boomer para decirle a este güey Tribilín, ni Miguelito este cabrón. Así que no, solamente era el nombre por el que los conocimos en las series animadas y por eso se me quedó pegado. Y bueno, retomando el tema, cuando Editorial Navarro decidió que ya no quería publicar cómics aquí en México porque ya no le resultaba un negocio tan rentable, según ellos, la editorial que trajo los cómics aquí en México de vuelta, después de un buen tiempo, fue Editorial Vid, fundada en 1956 por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra, publicando inicialmente cómics nacionales como Lágrimas y Risas y el legendario Memín Pingüín. Luego comenzaría a traer publicaciones extranjeras, tanto de Marvel como DC, incluyendo el manga. La verdad, la historia de Editorial Vid es muy extensa, muy larga y muy interesante, que yo creo que debería tener su propio video aparte, tal vez después lo haga, pero a grandes rasgos, ¿por qué fue que Editorial Vid cerró en primer lugar? El motivo de su caída tiene nombre y apellido, y ese es Maneric de la Parra. Hijo de Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas Dulce, heredó la compañía después del fallecimiento de su padre. Todo el mundo da por hecho que fue el Junior el que mandó a la fregada a la editorial, y no están equivocados. Empezando por despedir a la mayoría de editores originales de Editorial Vid que estaban desde los comienzos y eliminando casi por completo a todas las obras nacionales que se publicaban en ese entonces, publicando en su mayoría de obras extranjeras, subiendo el costo de sus publicaciones aquí en México y cambiando el orden de publicación de mensual a semanal. Solo era cuestión de tiempo para que la editorial se desplomara por completo, y lo hicieron perdiendo su primera licencia fuerte, que era Marvel, y después en el 2012 perdieron DC y cayeron en la bancarrota. Cuentan las malas lenguas que el Junior, en su necesidad de obtener dinero, había vendido su casa de sus padres, que en ese entonces era sede de la editorial, y su madre, Yolanda, se dio cuenta cuando estaban derrumbando una estatua de Memín Pingüín que tenía en el patio, que como podrán imaginar fue desastroso para ella. Si les interesa tener más información acerca de la Editorial Vid, les recomiendo el livestream de Apuntes Chamánicos, que es el canal donde saqué toda esta información. Véanlo, está muy bueno y muy entretenido. Y ahora continuamos con Editorial Perfil, una editorial que comenzó publicando cómics con el título de Superman en 1991 en Argentina, y que tiempo después trajo títulos como Batman, la Liga de la Justicia y Flushman. ¿Quién es Flushman?
Lo que pasa, mi estimado, es de que cuando el cómic de Flash llegó a Argentina, el problema es de que ya existía un cómic con el nombre de Flash, así que para no meterse en problemas legales, decidieron traducir literalmente el nombre de Flash a Flushman. ¿Y no pudieron buscarse un nombre mejor como Cadedín, por ejemplo? Ya todo el mundo es crítico, güey. Yo tengo esta duda para los argentinos que están viendo. ¿Existe alguien que todavía le diga Flushman a Flash? Solamente tengo esa curiosidad. La verdad, las razones por las que cerró Editorial Perfil son desconocidas porque he estado buscando y nadie se pone de acuerdo en cuál es la causa verdadera por la que cerró esta editorial. Muchos dicen que los dueños de la editorial no tomaban en serio al negocio de los cómics. Dicen que era tanto así que los cómics compartían departamento con la sección de crucigramas y la revista del conejito. Lo último que supimos de Editorial Perfil fue que tenían planeado lanzar el evento de Hora Cero, cosa que nunca pudieron concretar porque la editorial lamentablemente cerró ya hace 16 años. Esta editorial es muy recordada entre argentinos y chilenos porque muchos conocieron lo que fueron los cómics y a DC con la editorial Perfil y por eso le guardan mucho cariño. Ahora continuamos con Editorial Bruguera. Aquí estoy haciendo algo de trampa porque no es una editorial latinoamericana, sino que sus orígenes son españoles, pero la meto en el top porque fungió como intermediaria para traducir varios títulos aquí en Latinoamérica también, así que sí, ¿por qué no? Editorial Bruguera comienza a publicarse en 1972 y de hecho me sorprendió saber que esta editorial era más vieja de lo que yo pensaba. Yo solamente la conocí aquí en México, pero tiene inicios en España. De hecho es una de las editoriales más viejas que tenía España, casi 100 años. Comenzó publicando cuentos, ya saben, Caperucita Roja, Los Enanitos, y después comenzó a publicar sus propios personajes originales como Mortadelo y Filemón, que son un hitazo allá en España. Yo personalmente no conozco nada de ellos. Y son los que comenzaron a popularizar el decirle en España tebeos a los cómics allá, porque era un cómic popular variado que publicaba Editorial Bruguera y se quedó en decirle tebeos a los cómics en España. Qué curioso, cuando investigué lo de Beat, y este es un dato que se me olvidó mencionar anteriormente, es de que mucha gente le decía pepinos a los cómics aquí en México y me entró la duda de cómo le dicen a los tebeos, cómics, historietas en sus países, porque veo que cada quien le dice de forma diferente y tiene orígenes interesantes. Pueden dejarlo en los comentarios. Editorial Bruguera en México se dedicaba a traducir los títulos de IW y de Dark Horse, entre otros. El cierre definitivo de Editorial Bruguera fue en el año de 2016, donde por malas gestiones tuvieron que cerrar y dejaron un montón de series inconclusas, entre ellas las Tortugas Ninja originales en blanco y negro y Hellboy, que de hecho de este personaje hay cierta leyenda de la que les quiero hablar. Existe una leyenda acerca del cómic de Hellboy de parte de los comiqueros que dice que toda editorial que trae Hellboy en México indudablemente cae en bancarrota. Y después de contarles esta leyenda, mi siguiente puesto es para Editorial Televisa, actualmente Smash. ¡Pedo dando! Editorial Televisa todavía no cierra. Sí, ya sé, lagartijo, que me estoy adelantando como un montón de tiempo, pero prácticamente ya está casi en la bancarrota. Ya perdió Marvel, ya está confirmado que perdió DC, ya solamente es cuestión de tiempo para que anuncien el cierre definitivo. Entonces, ¿me estás diciendo que tú te estás fiando de rumores que están confirmados? ¿Solo falta que los confirmen? Editorial Televisa, en ese entonces Editorial América, comenzó a publicarse en 1960, luego para cambiarse el nombre a Editorial Televisa en 1992. Después del cierre de Editorial Beat, Editorial Televisa adquiere las licencias de Marvel y DC aquí en México y empieza a publicar mangas allá por el 2018. Tiempo después se cambiarían el nombre a Smash. Todo esto fue idea de la persona que estaba a cargo de Editorial Televisa en ese momento en la sección de cómics, el señor Alberto Sánchez Montiel, alias El Durden. Editorial Televisa ya cometía sus cagadas antes de que llegara este men, pero fue justamente en su reinado oscuro que fue cuando vimos las verdaderas pendejadas que hizo la editorial.
Gracias a la mente maestra que era este men, decidió hacer un trato con las tiendas Liverpool aquí en México, donde tendrían la exclusividad de ciertos títulos, cosa que era una cagada porque si tú tenías a tu kiosquero de confianza, a huevo tenías que ir a Liverpool a comprar ese cómic que tanto te gustaba. Además de que otra gran idea es de que esos cómics en Liverpool costaran mucho más de los que podías encontrar con tu kiosquero de confianza. Otra de sus ideas que se dieron en su reinado oscuro fue crear algo llamado el Mystery Pack, que eran cómics random que les sobraban de series diferentes que no tenían nada que ver una con la otra, pero el incentivo era de que tenían un cómic especial, por así decirlo, dentro de cada empaque. Y que aquí su servilleta compró. Y me salió el primer número de la Liga de la Justicia, con Starro. No mames, ¿por qué compraste esa cingadera? Comprar papel higiénico se me hace una mejor inversión, Rodando. Sí, ya sé, tenía curiosidad, solo quería saber qué pedo y pues lo compré, tenía dinero, dije, no, ¿por qué no? Ya, perdóname la vida, no es un pecado mortal, sí, la cagué. No, pues cada quien, ¿no? Continuando con el relato, este men se le achaca una de las peores ideas que ha tenido editorial alguna para vender un cómic, que fue la dichosa suscripción para el cómic de Rebirth. Con texto sin pretexto, la primera vez que llegó Rebirth aquí en México fue mediante una suscripción de pago que había hecho Smash, o sea Televisa, para los fanáticos hardcore. Hicieron video promocional y todo, cosa que fue, como ya dije en videos anteriores, una patada en los huevos para los fanáticos de DC que querían seguir esa historia y no podían porque tenían que suscribirse a esa dichosa suscripción de pago. El tiempo que este men estuvo a cargo de la editorial fue relativamente corto, pero fue lo suficientemente desastroso para dejar huella entre los lectores, para mal. Cuenta la leyenda que este men estaba en ese puesto por puro nepotismo, cosa que la verdad es que no dudo. Actualmente Editorial Televisa se encuentra en un limbo, bueno, limbo entre comillas porque ya todos damos por hecho que la editorial ya cerró, pero el problema no es exclusivo de Editorial Televisa, sino con Televisa en general, que varias de sus empresas ya han cerrado, y solo es cuestión de tiempo para que Editorial Televisa ya cuelgue las chanclas de una vez por todas. Y seamos honestos, realmente dudo que exista alguna persona que tuviera contenta esta editorial, y yo creo que absolutamente nadie está llorando su pérdida, yo incluido. Ahora, otra que me gustaría incluir en este top, que no es una editorial oficial, sino que todo lo contrario, se trataba de una editorial pirata en México que se dedicaba precisamente a eso, a traer títulos de forma ilegal, y se trataba de la editorial Maple. Esta editorial trajo a México títulos antes de que Panini los licenciara y, como ya dije, los traía de forma pirata. Por ejemplo, trajo primero series como Tokyo Ghoul, Fairy Tail, One Piece, y por razones más que obvias nunca terminó de publicar ninguna de las series que trajo. Como dato, esta editorial vendía sus mangas a entre 200 y 300 pesos, cuando Panini vendía sus mangas a 69 pesos. Qué lejanos quedaron esos días. Por cierto, ¿han notado que actualmente los mangas que vende Panini ya no tienen el precio por ninguna parte? ¿Solamente está el código? Qué raro. Yo afortunadamente nunca llegué a comprar nada de Maple, pero sí llegué a tener uno de sus tomos entre mis manos porque a mi hermana le habían prestado un manga de Elfenlied y la verdad no se me hizo tan malo. Bueno, si lo comparabas con Panini sí se sentía que era algo piratón, pero se me hacía cómodo de leer y aparte fue el primer manga físico que vi en mi vida. Y por lo que estuve viendo, como que hay un cierto sector de la gente que le tiene cierto cariño a Maple. Yo le tengo, no cariño, pero fue un buen recuerdo saber que mi primer manga que tuve entre mis manos fue de esta editorial. Y bueno, llegamos a la parte final del video. Quiero darle unos especiales agradecimientos a dos personas que me ayudaron a hacer este video, que son Missy The Critic del canal Missy The Critic, por favor síganlo, y el señor Mr. Incógnito, que no sube videos, pero igual síganlo, ahí comenta cosas interesantes. Y bueno, esto ha sido todo. Si conocen más editoriales que se me olvidó mencionar y que ustedes conocen, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.